Hola, ¿qué tal? Soy Marco Galicia, bienvenidos a mi canal de YouTube. Es un gusto para mí poder compartir con ustedes este espacio virtual. Y para quienes están interesados en el tema de análisis de estados financieros, específicamente en el uso adecuado de razones financieras, pues bien, este espacio es para ustedes, ya sea que estén iniciando en el conocimiento del tema de análisis de estados financieros o bien ya tengan un conocimiento previo y solo quieran refrescar algunos puntos en cuanto a la utilización de las razones financieras, pues este espacio es para ustedes. Espero que sea de mucha utilidad y que cumpla con sus expectativas y con sus objetivos de aprendizaje. Muy bien, entonces, para desarrollar el tema, preparé un documento de Excel que es el que comparto con ustedes en pantalla y es el que me va a servir para desarrollar el tema. Este es el que yo llamo un mapa de razones. Acá están todas las razones que hemos visto y este video corresponde al número 30 y es al tema razón de cobertura de intereses. En el video previo, en el número 29, desarrolla el tema razón de apalancamiento y junto con el índice de cobertura de endeudamiento, que próximamente compartiré el video con ustedes, por eso les invito a suscribirse para estar al pendiente de ese nuevo video. Estas tres razones comprenden un grupo de razones que son utilizadas para el análisis de riesgos financieros de una entidad. Muy bien, vayamos entonces de lleno al tema razón de cobertura de intereses. Para explicar de inicio el tema, preparé este estado de resultados, ¿sí? Que tengo en pantalla y me va a servir para explicar la base del cálculo y el por qué utilizar esta razón de cobertura de intereses. Cómo aplicar esta razón de cobertura de intereses. En qué momento hacerlo y cómo hacerlo. Bien, acá tengo en estado de resultados, tengo ventas, tengo el costo de ventas, una utilidad bruta. Como ven, las ventas en este ejemplo son de 10,000, costo de ventas de 2,000 y tengo una utilidad bruta de 8,000. Los gastos de ventas de administración son de 2,000 y por lo tanto acá tengo una utilidad antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización de 6,000. Después tengo la depreciación y amortización, que es un valor de 3,000. Al restarlo, pues ya me queda una utilidad antes de intereses e impuestos, ¿sí? ¿Ven la diferencia? Teníamos utilidad antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización. Después le restamos la depreciación y amortización de 3,000 y me quedan 3,000 que corresponden a la utilidad antes de intereses e impuestos. Después tengo el valor de los intereses, en este caso es de 500, pero recuerden son los intereses gasto. Al restarlos, pues me queda la utilidad antes de impuestos, que en este caso es de 2,500. Ya después correspondería el cálculo de impuestos y la utilidad neta, pero nos vamos a quedar hasta este punto, que es el que me va a servir para explicar el tema. Muy bien, entonces la fórmula para calcular la razón de cobertura de intereses es la siguiente. La utilidad, vamos a tomar la utilidad antes de intereses e impuestos, es decir, esta que está acá, ¿no? Utilidad antes de intereses e impuestos. Lo voy a remarcar con amarillo para que lo tengamos, ¿sí? Entonces voy a tomar la utilidad antes de intereses e impuestos y este valor lo voy a dividir entre el valor de intereses, gasto. ¿Sí? Estoy estableciendo una relación entre la utilidad antes de intereses e impuestos con los intereses gasto. Ahora les voy a explicar el por qué hacemos esto. Primero, el cálculo. Dividimos
3.000, la utilidad antes de intereses e impuestos, dividido los intereses gasto. Acá tenemos una razón de cobertura de intereses de 6. Voy a remarcar este en amarillo para que sepan la relación con la utilidad antes de intereses e impuestos. Tenemos una razón de cobertura de intereses de 6. Acá, porque nos interesa conocer cuánto puede cubrir la utilidad antes de intereses e impuestos, el gasto que corresponde a los intereses. En este caso es de 6. Es una posición bastante buena en este ejemplo, para esta entidad de ejemplo, porque cubre con su utilidad antes de intereses e impuestos 6 veces el valor de los intereses gasto. Podemos decir que tiene pues, suficiente para cubrir ese gasto de intereses. Ahora, veamos otro escenario. Voy a copiar acá. Voy a crear otro escenario en el que, veamos, voy a variar. Acá, vamos a ver el costo, ¿sí? Y como vemos, tenemos una razón de cobertura de intereses de 1. Al tener una razón de cobertura de intereses, como vemos en valores, tenemos una utilidad antes de intereses e impuestos de 500 y los intereses gasto son del mismo valor, 500. Es decir, estamos justos, ¿sí? Para que la utilidad antes de intereses e impuestos sea capaz de cubrir el gasto de los intereses, ¿sí? Es el punto mínimo. ¿Qué pasa si tenemos una razón de cobertura negativa? ¿Cómo se pudiera dar eso? Vamos a acá, voy a aumentar el costo de ventas, vamos a colocar 6.000. Acá, pues ya tenemos una utilidad antes de intereses e impuestos negativa, quiere decir, tuvimos una pérdida, ¿sí? Antes de intereses e impuestos, y aún así tenemos los intereses gasto de 500 y por lo tanto nuestra utilidad antes de impuestos es de 1.000 más 500, 1.500. Perdón, nuestra pérdida antes de los impuestos. Ahí pues sería una utilidad negativa o la pérdida antes de impuestos. Ahora, ¿cómo queda nuestra razón de cobertura de intereses? Nos quedaría en un valor negativo. Esto quiere decir, cuando vemos nuestro cuadro de razones y tenemos una razón de cobertura de intereses negativa, es porque la entidad no es capaz de generar una utilidad antes de intereses e impuestos que sea capaz de cubrir el gasto de los intereses. Entonces, esta es una situación pues definitivamente desfavorable para la empresa. Un negativo es desfavorable, un valor de razón de cobertura de intereses igual a 1, pues igual hay que analizar, ¿sí? El qué es lo que está causando esta utilidad de intereses e impuestos en la cual nuestra razón de cobertura es igual a 1. Tenemos que hacer ajustes, analizar qué podemos hacer en los futuros años para revertir estos valores y llegar a una razón de cobertura mayor a 1. Más si dentro de las proyecciones futuras tenemos presupuestado adquirir más deuda con intereses y la utilidad antes de intereses e impuestos no crezca en la misma proporción que pueden crecer los intereses gasto. Entonces, eso nos puede llevar a un escenario negativo como el que está en la columna H. Ahora, yo les decía que estamos cubriendo con la utilidad antes de intereses e impuestos los intereses gasto, pero hay otro punto de vista, ¿sí? Aquí yo utilicé la utilidad antes de intereses e impuestos, pero también podemos utilizar, y esto depende del punto de vista del analista financiero, ¿sí? Podemos utilizar acá, voy a remarcar, la utilidad antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización. ¿Por qué? Porque la utilidad antes de intereses e impuestos, acá nos tiene una cobertura de 6 con los intereses gasto.
pero estamos tomando en cuenta la depreciación y amortización, que recuerden, no son gastos que generen un desembolso de efectivo. Entonces, si estamos hablando de cubrir el pago de los intereses gasto, eh, pudiera ser que como analistas nos interese mejor tomar en cuenta la utilidad antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización, porque esta utilidad sí refleja de mejor forma el efectivo de la empresa, ¿sí? Como les decía, la utilidad antes de intereses e impuestos ya tiene restado los gastos de depreciación y amortización, los cuales no generan salida de efectivo. Entonces, podemos utilizar la utilidad antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización dividido los intereses gasto. Esta es la otra fórmula que podemos utilizar. Insisto, esto depende del punto de vista del analista. Si nos queremos enfocar más sobre el efectivo, sobre la capacidad de pago de la empresa, entonces es mejor utilizar la utilidad antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización. Veamos acá el resultado. Tomamos el valor de 6,000 dividido intereses, y como vemos ya cambia el escenario. Tenemos un escenario en el que esta empresa de ejemplo pues es capaz de cubrir el pago de los intereses gasto hasta en 12 veces con su utilidad antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización. En el segundo escenario llega a una cobertura de 7, obviamente, porque no estamos considerando la depreciación y amortización. Eso lo tenemos claro cuando hicimos este primer ejemplo que está en amarillo. Entonces, la cobertura sería de 7 veces, ¿sí? El poder pagar los intereses gasto de la empresa. Y en el siguiente escenario, como ven, la empresa, ¿sí? Tiene la capacidad de cubrir hasta 4 veces el monto de los intereses gasto, el pago que debe de desembolsar de los intereses gasto, con su utilidad antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización. Entonces, son escenarios que quería explicarles, y el por qué utilizar esta fórmula. Es también importante saber cuál es el valor que vamos a utilizar en el numerador, si la utilidad antes de intereses e impuestos o bien la utilidad antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización. Y ya les expliqué el por qué podemos utilizar una o la otra. Depende del enfoque del analista, si queremos considerar puramente los valores de efectivo y la capacidad de pago, o solo la cobertura como tal. Muy bien, ahora vamos a nuestro ejercicio. Acá en el balance general de la empresa A, tenemos los años 16 al 20 y nos ubicamos hasta abajo. Yo ya tengo calculado los años 16 al 19 y con ustedes voy a calcular el año 20. Entonces, colocamos signo de igual y nos ubicamos en el estado de resultados, y voy a ubicar acá en la línea 11, tengo la utilidad antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización. El valor para el año 20 es de 4,464, y ese valor lo divido dentro del valor de los intereses gasto. Están en la línea 14 y corresponde a 164. Voy a colocar un número, un signo negativo para cambiar el efecto de los signos, y tengo que mi razón de cobertura de intereses es de 27. Esto me indica que del año 16 teníamos una capacidad de cubrir hasta 45 veces el gasto de intereses. Obviamente nos da una idea de que o ha disminuido la utilidad antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización, o bien han aumentado el desembolso de gastos
que corresponde a los intereses y por uno de los dos escenarios o los dos en conjunto, pues ha ido disminuyendo esta cobertura de intereses de un 45 a un 27. Aún así es una posición favorable para la empresa, tiene la capacidad, pero nos interesa acá pues también considerar, yo les he dicho que para potencializar el uso de las razones financieras debemos de tomar en cuenta las proyecciones, entonces debemos saber cuáles son los planes de la empresa y la gerencia en cuanto a la adquisición de nuevos préstamos en el futuro, lo cual pues va a variar la razón de cobertura de intereses. Como ven, ya llevamos varias razones financieras. Esta es la número 30. Les invito a suscribirse al canal, a ver los videos previos, los 29 anteriores, para que ustedes vayan comprendiendo todo el desarrollo que hemos ido realizando junto con ustedes. Suscríbase al canal, vendrán nuevos temas más adelante. Y si llega a tener una duda o un comentario respecto al contenido de mis videos, déjelos en el comentario del video y será un gusto para mí pues poder resolver sus dudas y conocer sus comentarios. Si le gusta el video, dele me gusta, compártalo y los espero en una próxima. Mi nombre es Marco Galicia. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.